Buenas tardes. Mi compañera y yo vamos a tratar el tema de los programas que están incluidos en CNSE para la atención de la población sorda reclusa. Tis y yo arrancamos en este proyecto en el año 2018, pero quisiéramos poneros en antecedentes del porqué de esta comunicación. En este congreso estamos tratando los derechos lingüísticos en cualquier ámbito. Y el ámbito penitenciario tiene mucho que ver, porque en cualquier ámbito de la vida diaria los derechos lingüísticos están presentes. El derecho a la información, a la comunicación, en el ámbito sanitario y también en el ámbito penitenciario. Las personas sordas que se encuentran en situación de reclusas, no podemos olvidarnos su derecho de uso a su lengua, a la lengua de signos, y poder utilizarla dentro del ámbito penitenciario. Tengo derecho a entender y a ser entendido de manera eficaz y eficiente. De ahí la comunicación que presentamos. Muchas veces nos olvidamos dentro de los diferentes ámbitos de la vida diaria en cuestión. Cuando hablamos del derecho a usar la lengua es distinto al concepto de accesibilidad. En el ámbito penitenciario, los cursos, la información que se produce, los profesionales que participan, se necesita para poderse comunicar la presencia de un profesional para hacer accesible la información diferente a que esa información parta de la propia persona en la lengua de signos. TISI tratará el primer aspecto, la parte de la accesibilidad dentro del ámbito penitenciario, y yo de las medidas que se utilizan para lo que es la preservación de los derechos lingüísticos de la población sorda reclusa. Como decía, este programa arrancó en el año 2018 y nos dimos cuenta que en ese ámbito, en el ámbito penitenciario, las personas sordas reclusas eran heterogéneas como el resto de la población. Existía la diversidad de igual modo. Y los programas de atención lo que queremos es atender y recoger esa diversidad de manera adecuada, cubriendo sus necesidades y ofreciéndoles los recursos y servicios necesarios para atender, ya digo, esas necesidades, no tomando las decisiones por nuestra parte, sino contemplando sus características. Y ahora lo que vamos a profundizar es, en cuanto a estos programas, qué ayudas, qué medidas estamos trabajando para garantizar esa accesibilidad. Como digo, en el año 2018 arrancamos con el programa gracias a contar con una partida económica que hasta ese momento no teníamos. Coincidía además en ese momento que el defensor del pueblo había recibido una denuncia de una persona sorda reclusa que se sentía marginada ya que no recibía una atención adecuada. Al recibir el defensor del pueblo esta situación, fue cuando nos dimos cuenta de la situación que vivían las personas sordas reclusas, que hasta ese momento no se había tenido en cuenta porque ni siquiera incluso se sabía el número real de personas sordas que se encontraban en centros penitenciarios. Y esto es por una serie de factores, entre ellos, porque, por ejemplo, en el desarrollo de un juicio, cuando se dicta sentencia por un delito X, y es condenado a pena de prisión, a pasar al ámbito penitenciario, no hay comunicación en esos dos contextos. El ámbito judicial da por terminado su trabajo y esa persona que va a prisión, el centro penitenciario lo recibe de nuevas, pero no hay una comunicación previa. Muchas veces durante el procedimiento judicial se sabe de la necesidad de contar con los intérpretes de lengua de signos, pero cuando llegan al centro penitenciario esa necesidad no la conocen. Y a veces las personas sordas, cuando llegan al ámbito penitenciario, no reciben una atención adecuada. Incluso se han dado casos de personas sordas que llevan años en prisión y los funcionarios no conocen que esa persona es sorda hasta el momento en el que se requiere, por una cuestión determinada, una atención concreta.
Cuando en la sociedad en general hay una persona que es sentenciada a una pena por un delito que ha cometido y la consecuencia es pena de cárcel, a pesar de encontrarse en esa situación, las personas oyentes pueden recibir la información que se produce por megafonía, puede comunicarse con sus compañeros presos o con los funcionarios, pero cuando llega una persona sorda que ha cometido un delito y su pena es de cárcel, tiene una doble pena además, porque en ese ámbito penitenciario su situación no es igual que la del compañero oyente. Quiero decir, yo también estoy en situación de privación de libertad, al igual que el resto de los prisioneros, pero además con el añadido de que no tengo una comunicación y esto me perjudica tanto en mi situación emocional como física como mental. Por eso, en estos programas lo que queríamos era terminar con esa situación, que no ha sido fácil porque dependíamos de subvenciones y de partidas presupuestarias que nos pudieran facilitar el desempeño de las acciones que queríamos hacer, que iban en mayor o en menor medida dependiendo de la partida presupuestaria que recogiéramos. Y ese era el primer hándicap con el que nos encontrábamos. Como decimos, arrancamos en el año 2018 elaborando, en primer lugar, un protocolo de atención, de manera que recogiéramos esa diversidad de la población sorda reclusa para que los funcionarios que trabajan en ese ámbito supieran de esa heterogeneidad y que no se quedaran solo en que es una persona que no puede comunicarse oralmente y nada más, sino que también conocieran alternativas para favorecer esa comunicación. Ese protocolo no solamente era de atención a personas sordas, sino también a otro tipo de discapacidades. Y todas esas protocolos están recogidos en un documento que se dio a conocer a todos los centros penitenciarios. De manera que a la hora de recibir a una persona sorda tuvieran los conocimientos para poder ofrecer la atención necesaria. Sabéis que hay diferentes fases. Cuando tú llegas el primer día al centro penitenciario, primero se hace un análisis de la situación, de las necesidades que tiene la persona en cuestión. Todo eso se plasma en un documento. El protocolo está en varias lenguas además. CNS ha colaborado en la elaboración del mismo. Pues, por ejemplo, los presos tienen derecho a hacer llamadas familiares, una serie de normas de convivencia. Todos esos documentos, toda esa información está accesible puesto que está en lengua de signos. Está en texto escrito y en lengua de signos. La persona sorda puede elegir seguir esas indicaciones en ambas lenguas. Cuestiones básicas que se intenta ofrecer lo máximo posible para que a partir de ahí las necesidades complementarias que puedan surgir se puedan atender de manera adecuada. Lo más importante en el primer día de recepción de una persona sorda reclusa es aportar tranquilidad, no dejar que esa persona esté durante horas sin la comunicación y la información necesaria. Que sepa en todo momento en qué situación nos estamos encontrando dentro del desarrollo de su recepción. Elaboramos, como digo, el protocolo y a partir de ahí empezamos a investigar en los diferentes centros penitenciarios cuántas personas sordas reclusas hay en ellos y hacer un cómputo de cuántas personas sordas tenemos en los diferentes centros penitenciarios y dónde están ubicados. Y sabemos que a partir de ahí, teniendo ese número de personas sordas reclusas, podemos determinar el número de recursos que se necesitan para atenderlo de manera adecuada. Pero no solamente trabajamos con los centros penitenciarios, sino también tenemos que trabajar con nuestra red asociativa. Cuando arrancamos el trabajo éramos 2 personas, Tisi y yo, para todo el territorio nacional, un número insuficiente porque éramos 2 profesionales, pero necesitábamos un perfil más. En su momento, cuando hicimos ese trabajo de recuento, pongamos por caso Andalucía, la Comunidad Autónoma de Andalucía, si se daba el caso de que había personas sordas reclusas en esa comunidad,
derivábamos las acciones a desarrollar con la federación territorial correspondiente para trabajar de manera más efectiva y también por un mayor conocimiento de las necesidades de la población sorda de esa comunidad autónoma. De esta manera, la atención que reciben las personas sordas es más satisfactoria porque además son profesionales con un largo recorrido de manera habitual. Dentro del movimiento asociativo de personas sordas no solamente se cuenta con el intérprete de lengua de signos, sino también con la mediadora o adecosor. Porque de esta manera conseguimos una mejor sintonía entre el profesional sordo y la persona sorda reclusa, un mejor entendimiento y se aporta una mayor tranquilidad. Y esto es el trabajo que hemos desarrollado hasta el 2018. ¿Vamos bien de tiempo? Sí. Bien. Tisi es la coordinadora del programa de atención a personas sordas reclusas, que explicará después esa parte. En un primer momento arrancamos con la atención a los centros penitenciarios. Eso fue el primer punto de partida, 2018 hasta el 2020. Según se fueron constatando el mayor número de demandas que había, abrimos el abanico e incorporamos dentro de las medidas alternativas, que pueden ser pena de prisión o formación o servicios a la comunidad. En este segundo punto de cursos de formación o servicios dentro de la comunidad, arrancamos en el año 2020, que coincidió además con la erupción de la pandemia. Cuanto más financiación hemos podido ir consiguiendo a lo largo de estos años, hemos ido abriendo el abanico de posibilidades de atención dentro de estos programas. Muy brevemente, para explicar mi parte técnica. ¿Cuál es la diferencia de estos dos programas? El primero, el de atención a personas sordas reclusas en igualdad de derechos, depende de una subvención con unos requisitos concretos. Esa subvención la distribuimos entre las diferentes federaciones territoriales, que son los que aportan el mediador o mediadora y la intérprete de lengua de signos, mediador y mediadora sorda. Y por otro lado está el programa de medidas alternativas accesibles para personas sordas, que también depende de una subvención con unos criterios diferentes al primer programa. En este segundo caso, los profesionales son costeados directamente por la CNSE. Esto tiene su parte positiva y su parte negativa, porque no queremos romper ese vínculo de colaboración con la red asociativa y porque consideramos importantes que los protagonistas sean las federaciones y las entidades responsables de asumir el servicio. Que además uno de los retos que queremos atender es ese. Los profesionales que trabajan en los dos programas son los que veis aquí. Por un lado, la mediadora sorda, la intérprete de lengua de signos, y en el programa de medidas alternativas, los profesionales son la psicóloga, que hace una atención directa en lengua de signos, y la intérprete de lengua de signos, y es visual. Este año, además, contamos con la participación de un especialista en lengua de signos encargado de dar la formación a los profesionales oyentes que atienden a la población sorda reclusa. Algo que comparten en común los dos programas es que cuentan con SVisual dentro de los centros penitenciarios, los centros de inserción social, los CIS. En todos ellos, a nivel nacional, cuentan con el servicio SVisual implementado. Algunos datos, en síntesis, para que los veáis. En blanco es lo que atiende CNSE. ¿Y dónde?
depende de dónde surjan las necesidades, contactan con CNSE y allí acudimos, atendemos, ya digo, toda la población nacional, y lo que está en amarillo son todos los servicios y actuaciones que se han desarrollado hasta ahora. Medidas, he mezclado tanto con, como ya digo, con el programa de atención como medidas alternativas. Y como ha comentado Marta, con el programa de medidas alternativas nos damos cuenta de que muchas veces surgen dificultades porque contamos solo con 2 profesionales, ya he dicho que es la psicóloga que atiende directamente en lengua de signos y es visual. Que además las atenciones están centralizadas en Madrid y esto hace que no haya una cercanía en cuanto a la atención ni cuenten con profesionales in situ, pero de momento es lo que nos permite este programa. Los centros penitenciarios o los centros de inserción social, en todos y en cada uno de ellos, desconocen qué es la comunidad sorda, qué son las personas sordas. Hay una falta de sensibilización bastante grande, ¿no?, en cuanto a esos conocimientos y es necesario trabajar en ello. Además, el ámbito penitenciario tiene unas características muy rígidas. Imaginémonos una federación, una asociación que contacta con CNSE, nos avisa de un caso que conoce de una persona sorda reclusa en un centro penitenciario concreto. Nosotros no podemos de motu propio decidir que la federación acuda al centro penitenciario. Tenemos que cumplir con un procedimiento contactando con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, trasladando el caso que nos han comentado a su vez desde la federación para que desde este estamento contacte con el centro penitenciario para constatar que efectivamente tienen detectado quién es la persona sorda reclusa, contacte con la Secretaría General para efectivamente confirmar que tienen esa persona sorda reclusa y a su vez la Secretaría General contacte con la CNSE y la CNSE a su vez se lo deriva a la federación. Es decir, es un procedimiento muy largo, muy arduo en el tiempo y por lo tanto la atención que se requiere que sea inmediata no es así. Por otro lado, otra carencia que surge, que ya la ha manifestado Marta, es la carencia de profesionales, ¿no?, para poder cubrir todas las necesidades que surgen. Algunos conocen incluso la lengua de signos, otros no, otros son usuarios de ayudas protésicas. Independientemente de que sean usuarios o conozcan o no la lengua de signos, todos y cada uno de ellos hay que atenderles según las necesidades que tengan y para ello estamos disponibles, obviamente. Y también, por otro lado, en lo que respecta a las medidas alternativas, se requiere la presencia del profesional mediador sordo que hasta ahora no se ha podido contar con ello porque además de esta manera podría ser mucho más accesible todo el contexto y el entorno. Un minuto. Bien. ¿Y cuáles son los retos a los que nos enfrentamos desde CNSE en estos 2 programas de atención a la población sorda reclusa? Por un lado, contar con un equipo multidisciplinar. Hasta ahora se contaba con trabajador social, orientador, pero es necesario incorporar otros perfiles profesionales sordos como pueda ser la mediadora sorda, el ADECOSOR, los perfiles que trabajan dentro del movimiento asociativo que se incorporen en ese equipo multidisciplinar para que puedan también colaborar en la detención de las necesidades de esta población sorda reclusa. Por otro lado, formación en lengua de signos y comunidad sorda en el ámbito penitenciario. Y del mismo modo, cursos de lengua de signos a los funcionarios que trabajan dentro del ámbito penitenciario y que atienden a las personas sordas, porque también es una manera de empoderarles a ellos y a ellas. Ya que de esta manera también somos conscientes que no todos conocen al mismo nivel la lengua de signos, pero sí es necesario dotarles de recursos y de conocimientos para que una vez que acaben su pena y vuelvan a la sociedad, no se encuentren en una situación en la que no sepan continuar, que esto muchas veces viene dado por el desconocimiento, falta de información con la que se encuentran. Para terminar, si me lo permitís, como última conclusión, trasladaros que el objetivo de estos programas es dignificar y conservar la dignidad de las personas sordas reclusas, que han podido cometer delitos graves,
menos graves, pero no dejan de ser personas sordas que se merecen ser dignas como el resto de la población, es que merecen acceder a la información y a la comunicación en igualdad de oportunidades. El ámbito penitenciario sí que es un poco distinto al resto de ámbitos. Los profesionales que trabajan en él, ya sean profesionales sordos, intérpretes de lengua de signos, podemos trabajar en él. Es una fuente, una posible salida profesional bastante interesante. Nada más. Muchas gracias.